Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí tenerlos acá en esta transmisión. Mi nombre es Catherine Rojas, yo soy trabajadora social del programa Red de Atención Progresiva de la Persona Adulta Mayor de San Isidro de Bedoya, que se ejecuta a través del Caso Hogar para Ancianos Albernia. Y hoy estamos en la cuarta cápsula relacionada al área de trabajo social, que el tema que vamos a conversar es derechos de las personas adultas mayores en Costa Rica y la corresponsabilidad familiar en su desarrollo integral. Un tema muy importante que no va relacionado solamente con adultos mayores, sino también con sus grupos familiares. Entonces, para dar inicio, vamos a presentar la pantalla y vamos a iniciar. Ok, entonces, como les decía, el tema que vamos a conversar es el derecho de las personas adultas mayores y la corresponsabilidad familiar en su desarrollo integral. Para iniciar, vamos a hablar sobre algunos conceptos claves. Por ejemplo, ¿qué son derechos? Los derechos son el conjunto de normas, ideas, principios que regulan las relaciones humanas en una sociedad. Es decir, todas las personas tienen derechos solamente por ser personas, que cuando hablamos de eso, estamos hablando de derechos humanos. Sin embargo, hay derechos específicos de cada población. Cuando conversamos sobre derechos para niñez, derechos para adultos o derechos para adultos mayores en este caso. ¿Qué es una persona adulta mayor? Son personas de 65 años o más aquí en Costa Rica, así es que podemos catalogar a una persona cuando tiene 65 años o más. Podemos hablar de personas adultas mayores con condiciones autónomas o independientes, que es como vemos en las imágenes, que está el adulto mayor cocinando, que está el adulto mayor haciendo actividades recreativas, es decir, que puede realizar todas sus actividades de la vida diaria completamente solo, ¿verdad? Que puede cocinar, que puede comer, que puede ir al baño, entre otras actividades de la vida diaria o instrumentales. Luego también están las personas con alguna dependencia física, que puede ser como en esta imagen que vemos alguna persona con un producto de apoyo, por ejemplo la silla de ruedas, con una andadera, es decir, que se le dificulta de alguna manera trasladarse de manera independiente y que requieren una asistencia, ¿verdad? Esto no quiere decir que sean completamente dependientes, hay varios grados de dependencia, eso de acuerdo a los profesionales de esta área, ¿verdad? Que pueden catalogar a una persona en completamente dependiente o medianamente dependiente. Pero solamente en razón de circunstancias físicas o de su cuerpo. Luego hablamos de dependencia cognitiva. La dependencia cognitiva es cuando alguna persona adulta mayor tiene alguna situación de demencia o de algo a nivel cerebral, ¿verdad? Que ya no le permite realizar sus actividades de la vida diaria, como alimentarse, cocinar, trasladarse de manera solito, sino que ya requiere alguna asistencia por parte de algún familiar o alguna persona a su cargo. Ahora, todas estas personas en Costa Rica, ya sean adultos mayores con dependencia física, dependencia cognitiva o una persona autónoma e independiente, ya solamente por ser adulto mayor con más de 65 años, tiene derechos. Estos derechos en Costa Rica están regidos por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que es la Ley 7935. Podemos hablar de que esta ley es la principal estatuto o donde partimos todas las instituciones que trabajamos con adultos mayores y donde también las familias y los mismos adultos mayores deberían conocer. Yo siempre digo que cuando conocemos una información o tenemos la información a mano podemos exigir esos derechos. A veces como personas adultas mayores no saben que tienen algún derecho en algún área específica y por eso es muy difícil que ellos puedan hacer valerlos o se les violentan de formas en la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos comunicar y hablarles a ellos sobre estos derechos, son personas informadas y que a su vez pueden ellos mismos velar porque se cumplan. La ley habla de 5 áreas para los derechos. En una área está la parte para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. En esta área habla sobre el acceso a la educación, es decir, que cualquier persona adulta mayor puede acceder para terminar la escuela, el colegio o poder alfabetizarse si en el caso de que sea una persona que no sepa leer, o sepa escribir. También la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas
¿verdad?, promovidas también por el Estado o por las organizaciones de la comunidad. Tienen derecho también a una vivienda digna, tienen derecho a poder acceder a bonos de vivienda, ¿verdad?, si obviamente cumplen con los requisitos para acceder a estos servicios, pero no se pueden ser discriminados por ser personas adultas mayores. También el acceso a una atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, clínica y de rehabilitación. Es decir, que los servicios de salud tienen que estar siempre acordes para recibir a las personas adultas mayores y de acuerdo a sus necesidades. La asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia, ¿verdad? Tienen ese derecho a que puedan asistir, por ejemplo, a la asistencia social en el área de salud y que estas sean atendidos en sus consultas oportunamente. También a la protección jurídica, tanto los juzgados u otras instituciones que velen en esta área tienen que tener los mecanismos para poder atender a las personas adultas mayores y que no sean violentadas en esta parte. Ahora, cuando hablamos de derechos laborales, la ley habla de que a veces se tiene la conciencia de que porque es una persona adulta mayor no puede acceder a la parte laboral, ¿verdad? Y esto es completamente erróneo. La ley nos habla de que pueden ocupar puestos en cualquier empresa, ¿verdad? De acuerdo obviamente a que cumplan con las calificaciones o las capacidades que se requieren para el puesto, pero que la parte de porque ser persona adulta mayor no es una parte para discriminar. Normalmente se piensa que ya el adulto mayor, cuando llega a la parte de los 65 años, está pensando en un proceso de jubilación, y puede ser que sí, pero también hay un segundo proyecto de vida para muchos adultos mayores. Entonces esto no puede ser discriminatorio. Contar con horarios laborales, planes vacacionales adecuados a sus necesidades, obviamente sin que esto perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores, a no ser explotado física, mental y económicamente, igual que cualquier trabajador. Luego, otra área de los derechos que habla la ley integral, habla de los usuarios de lugares de larga estancia, específicamente para adultos que ya están en una residencia, por ejemplo, que tienen todo el derecho a relacionarse afectivamente con sus familiares, que el hecho de que estén o entren en un hogar no significa que no van a poder seguir relacionándose con sus familias nucleares. Recibir toda la información previamente para ingresar a un lugar de larga estancia también. Ser informados acerca de su condición de salud y participación en el tratamiento, ¿verdad? Que siempre se les informe qué medicina se les va a dar, a qué cita van a ir, ¿verdad? Con todo el proceso previamente. También a no ser trasladados ni removidos del establecimiento, ¿verdad? Para que haya un egreso de una persona adulta mayor, hay todo un proceso que se debe cumplir y ellos tienen derecho a saber sobre ese proceso. Luego, en la parte del derecho a la integridad, hablamos de la autonomía. Aquí es muy importante entender que el adulto mayor sigue siendo una persona y que muchas veces queremos sobrepasar, ya sea la familia o algunos profesionales, entre otras personas, esa autonomía que tiene el adulto mayor a tomar sus propias decisiones, si así cognitivamente está bien y él puede realizarlas. Entonces, si él quiere salir, quiere ir a algún lugar, quiere asistir a un taller, quiere tomar una clase, ¿verdad? Como familia debemos respetar esa autonomía y más bien apoyar esas gestiones. Salvando, ¿verdad?, de que sea una persona, un adulto mayor que cognitivamente esté bien y que pueda tomar sus propias decisiones. Ahora, el derecho a la imagen. El derecho a la imagen nos habla un poco de, ahorita con el tema de la pandemia y todo esto, es muy importante hacerlo saber, y es algo que siempre le comunico como a los usuarios, es que ellos tienen todo el derecho de decidir si quieren ser fotografiados, si quieren salir en un video, entre otras cosas para publicidad o para cualquier otro tipo de gestiones. No podemos simplemente llegar y tomar una foto de un adulto mayor sin su consentimiento, y mucho menos publicarlo en una red social. Esto es algo que ellos tienen todo el derecho a la protección de su imagen y hacerlo si ellos así lo requieren.